plataforma, ¿verdad? Eh, Damos gracias a Dios por el privilegio de regalarnos un día más de vida, ¿verdad? Por estar iniciando lo que para ustedes es el segundo avance, el segundo semestre, perdón. Entonces, agradecidos con Él y pidiéndole siempre que nos siga colmando de muchas bendiciones, como lo ha hecho hasta el día de ahora. Eh, Bienvenido, no sé si habrá algún compañero nuevo que esté participando por primera vez en estas clases. Sea bienvenido. Eh, la verdad es que me siento muy satisfecho, fíjense, con los resultados obtenidos en el primer semestre. Yo considero de que algo se va aprendiendo, de que algo vamos avanzando en esta parte, con todas las limitantes que podamos tener, pero allí vamos, hemos logrado sobrepasarla, digo yo. Entonces, muy agradecido, jóvenes, motivarles a seguir de la misma forma. Yo sé que hay mucha capacidad en ustedes, entonces, a seguir de la misma forma. Bueno, jóvenes, entonces, yo les hice llegar un mensaje en el cual les pedía que fueran a traer lo que era el cuadernillo de matemáticas, el número 2, porque lo vamos a necesitar a partir de la otra semana. Hoy en esta semana creo que vamos a estar trabajando con lo que es la parte de el cuadernillo que ya hemos venido utilizando, porque nos hizo falta una temática y yo considero que es bastante importante, entonces la vamos a terminar de desarrollar esa. Bueno, entonces iniciamos la mañana del día de hoy y vamos a seguir con las funciones trigonométricas de cualquier ángulo. Nosotros ya conocemos las 6 funciones trigonométricas, lo que es el seno, lo que es el coseno, lo que es la tangente, lo que es la secante, la cosecante y la cotangente. Nosotros ya hemos trabajado con cada una de esas funciones. Lo último que nosotros veíamos era que teníamos un plano cartesiano, en el cual mi línea horizontal es X y mi línea vertical es Y. Decíamos que íbamos a formar sobre él una circunferencia donde el radio sea 1. Y llegábamos a la conclusión y decíamos que siempre que yo quiero conocer mi lado Y, vamos a utilizar la función seno. Y que siempre que yo quiera conocer mi lado X, vamos a utilizar la función seno. Esto es independientemente de dónde esté el ángulo. Por ejemplo, yo acá tengo dibujado esto. Si el ángulo está aquí, no importa, lo mismo voy a hacer. Si el ángulo está así como lo tengo yo ahí, entonces lo que voy a hacer es formar el triángulo y aquí lo tengo, miren. Aquí lo tengo, en el interior está el triángulo. Aquí, este que queda acá, ahí tengo mi triángulo. Entonces, acá va a ser lo mismo, siempre. El seno, y el coseno, X. No importa si está en esta otra dirección. Si aquí está el ángulo. Entonces formo mi triángulo, ahí lo tengo, hacia arriba. Aquí está el triángulo dentro. Entonces, nuevamente, las mismas funciones no van a cambiar independientemente si el ángulo está. Formo mi triángulo hacia arriba, ¿ves? Ahí lo tengo. Aquí tengo el triángulo. Siempre el triángulo va a ir o va a estar relacionado con X. Entonces, esa parte debemos de manejarla nosotros de la mejor forma. Entonces, lo vamos a resumir y vamos a decir entonces que el coseno del ángulo me va a dar siempre mi valor de X.
el seno del ángulo me va a dar siempre el valor de y. Y también teníamos una relación que la tangente va a ser la relación que me va a formar y sobre X. Esa parte tenemos que manejarla bien. Esa parte debe de estar bien. ¿De acuerdo? Porque sobre esa parte es que nosotros vamos a empezar a trabajar. Bueno, entonces, una vez que tenemos esa parte, vamos con la otra parte que aparece acá. Miren. Vean dónde está el ángulo. Si lo hacemos por cuadrantes, el plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. El plano cartesiano se divide en sus cuadrantes. Recuerden que este es Y y este es X. Este ángulo está dibujado en qué cuadrante? Está dibujado en el cuadrante 4. Entonces, si vamos, siempre vamos a formar lo que es el triángulo siempre va a ir para X, miren. Para verlo de manera más clara. Entonces, ahora sí ya tengo mi triángulo, ya tengo mi ángulo. Aparte de las relaciones que ya dijimos, con el seno Y, coseno X, tangente Y sobre X, también podemos utilizar estas otras relaciones. Vaya a ser que en algún momento sean necesarias. Recuerden que la secante es la inversa del coseno. Entonces sería 1 sobre X. Que la cosecante es la opuesta o la contraria de el seno. Entonces sería 1 sobre Y. Y que la cotangente es la opuesta de la tangente, es decir, X sobre Y. ¿De acuerdo? Entonces, estas relaciones son otras que nos pueden servir. Las vamos a anotar acá, al otro extremo. Entonces, decíamos que la secante va a ser, es la opuesta del seno. Entonces sería 1 sobre X. Que el coseno, la cosecante es la opuesta del seno. Entonces sería 1 sobre Y. Y que la cotangente es la opuesta de la tangente. Entonces sería X sobre Y. Otras relaciones que debemos de manejar nosotros cuando estemos trabajando de esta. Entonces, vean acá. Si me dice que encuentro la función de un determinado ángulo y me queda que el ángulo queda acá, ahí, hasta ahí llegó. Aquí dice las funciones del ángulo, ahí lo. Ese es el ángulo que me dice. Entonces voy a suponer que este es el ángulo θ. Siempre vamos a formar el triángulo rectángulo y el triángulo rectángulo lo voy a hacer siempre que la línea que yo voy a formar siempre vaya a rozar con X. Entonces formamos el triángulo rectángulo. Ahí lo. Miren. Entonces, con este triángulo rectángulo es que yo voy a trabajar. Solo que yo ya sé que este de acá mide 1, ¿ves? Yo ya sé que ese de ahí mide 1. Y encontrar las funciones de este ángulo que está acá es lo mismo que yo encuentre las funciones de este de acá, miren. Es exactamente lo mismo. Entonces, en vez de encontrarlo con el ángulo que está afuera, lo voy a hacer, le voy a cambiar las letras acá, le voy a poner el ángulo alfa este. Entonces, es lo mismo que yo las encuentre con el ángulo θ. ¿Sí? Encontrar las funciones del ángulo alfa, que era lo original, es lo mismo que yo encuentre las funciones del ángulo θ que está dentro del triángulo.
Entonces, por eso es que dice que la voy a hacer de cualquier ángulo, porque este alfa puede ser cualquiera, pero en realidad con el que voy a trabajar es dentro del triángulo, que ya vamos a ver cómo es que se relaciona en esa parte. Entonces, me gustaría que esta parte la copien ustedes, que se tomen un momento para poderla copiar, porque me parece muy interesante. Vamos, dibujémosla. Profe Mar, Dígame. que si pone la pantalla nuevamente para poder copiar. No aparece ahorita. No, no, no. Sí, se aparece. Creo que es problemita dense del internet. Espere, ya va a cargar bien porque sí me parece a mí que estoy compartiendo bien. Bueno, debo esperar. Vaya. Bueno, vamos entonces, joven. Miren, vamos con la otra parte. Que dependiendo del cuadrante de donde estemos, cada una de esas funciones va a tener un valor. Vamos a... Dependiendo del cuadrante donde quede dibujado el triángulo, así va a tener su signo. Por ejemplo, vámonos con el seno. Recuérdense que el seno me relaciona únicamente a lo que es la variable o el eje Y. Entonces, el seno, arriba están los números positivos, acá están los positivos y aquí están los negativos. ¿Qué nos quiere decir? Que el seno tiene que ser negativo en estos dos cuadrantes, porque aquí es donde comparte lo negativo. Miren, en el tercero y cuarto, el seno tiene que ser negativo. Mírenme. En cambio, arriba, en el primero y el segundo, el seno es positivo. Vámonos con el coseno. El coseno tiene que ver con X. Y las X positivas están acá y las X negativas están acá, a este otro lado. Entonces, el seno va a tener signo negativo en el segundo y el tercer cuadrante. Porque acá es donde tienen los componentes negativos, ¿no? Y la tangente, como la tangente es la división entre Y y X, que la podemos escribir así, seno sobre coseno o Y sobre X. Tiene esta relación. En el primer cuadrante positiva, en el segundo negativa, positiva y negativa. Esto debido a la relación que existe.
¿De acuerdo? Entonces, esta parte nos sirve para encontrar el signo, porque muchas veces el signo no lo vamos a encontrar mediante la operación que nosotros vamos a hacer, sino que necesitamos agregarle ese signo nosotros. El seno va a ser negativo en el tercero y cuarto cuadrado. Si el ángulo me queda en el tercero o en el cuarto, yo tengo que saber que el seno es negativo. El coseno será negativo si me queda en el segundo o en el tercer cuadrado. Y la tangente en el primer cuadrante positivo, en el segundo negativo, positivo y negativo. Esto es para el signo nomás, que va a depender de dónde esté. Vamos a desarrollar nosotros el primer ejemplo y nos dice ahí que encontremos, ustedes lo tienen ahí, el seno de 120. ¿Cuánto es el coseno de 120 y la tangente de 120? Vamos a encontrar esos valores. Bueno, entonces, lo voy a hacer ya en mi circunferencia unitaria. Entonces voy a dibujar el 120 para saber dónde es que me queda. Entonces acá lo tengo 10, 20, 30, 90, 100, 110, 120 aquí. Vamos a dibujar. Ahí lo tengo. Recuerden que de acá a acá es 120 grados. Sí. Estamos bien, ¿verdad, joven? Me van siguiendo en esa parte. Entonces, ahora voy a trazar el triángulo, porque el triángulo es obligatorio trazar. El triángulo, recuerden que siempre vendrá a mi línea en X, y mi línea en X es esta de acá. Entonces, para ahí viene. ¿Sí? De manera perpendicular, ¿ve? Ahí tengo mi triángulo rectángulo. ¿Ve? Ahí lo he formado mi triángulo rectángulo. Entonces, encontrar el ángulo, el valor de 120 es lo mismo que yo encuentre este valor de acá. ¿Alguien me quiere decir cuánto mide este ángulo que está aquí dentro, el que yo he marcado en color negro? ¿Cuánto mide este ángulo de acá? Si desde acá hasta acá hay 120, ¿cuánto mide solo esta parte de acá? ¿Quién me quiere ayudar? 60. Muy bien. 60 grados. ¿Por qué mide 60? Ah, porque desde acá hasta llegar acá hay 120. Entonces, este mide 60. Me voy a olvidar de 120 y voy a trabajar solo con 60. ¿Sí? Y voy a trabajar solo con 60. Porque es lo mismo que yo encuentre 120 o 60. Entonces, yo ya sé que este valor de acá siempre va a medir 1. Siempre el radio va a medir 1. Ahora me hace falta encontrar los otros dos valores que están ahí. ¿En dónde hemos utilizado nosotros un ángulo de 60? Nosotros ya vimos un tema donde utilizábamos los ángulos de 60. En los triángulos especiales. Triángulos especiales. Lo voy a buscar acá para que ustedes... Y acá tenemos el triángulo especial de 60 grados. Miren. ¿Sí? Donde el lado opuesto es raíz de 3. Entonces vamos a hacerlo aquí lo mismo. ¿Cuál es el lado opuesto? Este es raíz de 3.
Y vamos a plantearnos voy a borrar esta parte para no confundirlo. Y voy a crear aquí el triángulo aparte para... Ahí tengo mi triángulo especial de 60 grados, donde este mide 1, este de aquí mide 2 y este mide raíz de 3. Ese es mi triángulo especial. Entonces, con este triángulo es que yo voy a trabajar acá. ¿De acuerdo? Con este triángulo es que yo voy a trabajar. Entonces, como me están pidiendo que encuentre los valores relacionados con el ángulo de 60, voy a empezar con el seno de 60 del triángulo especial. ¿A qué es igual el seno? ¿A qué es igual el seno? El seno, vamos a ver la definición del seno de 60. Seno es igual al lado opuesto sobre... Hipotenusa. Bueno. Entonces sería el lado opuesto, ¿cuál sería? Raíz de 3 sobre 2. El coseno. ¿A qué me queda igual el coseno? Ajá. Adyacente sobre hipotenusa. Ajá, entonces sería 1 sobre 1 sobre 2. ¿Y la tangente? Raíz cuadrada de 3 sobre 1. Raíz cuadrada de 3 sobre 1. Muy bien. Bueno, estos valores me van a servir para poder plantearlo acá de esta forma. Recuerden que el seno, ¿con qué variable es que se relaciona? ¿Con qué variable? Con la variable y. ¿Y dónde está la y acá? La y es esta de acá. Entonces, el valor que va a tener la y es raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? La y. El coseno, ¿con qué variable es que se relaciona? Con la x. Es decir, que estoy acá, tendrá un valor de 1 metro. Y por tanto, podemos ahora sí encontrar las funciones de los ángulos que me piden. Seno de 120. Coseno de 120. Y tangente de 120. Vamos a empezar con el signo. ¿Cómo es el seno en el segundo cuadrado? ¿Es positivo o es negativo el seno en el segundo cuadrado? Positivo. Positivo, es decir, que este será positivo. ¿Cómo es el coseno en el segundo cuadrante?
¿Cómo es el coseno en el segundo cuadrante? Ya lo vimos. Negativo. ¿Y cómo es la tangente en el segundo cuadrante? Negativo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, por la definición que nosotros ya tenemos, ya podemos aplicar las funciones de cada una de estas que tenemos acá. ¿Por qué? Porque, ¿cómo me quedaría el seno de 60, que es lo mismo que 120? El seno es lado opuesto, pero el lado opuesto, ¿cuánto es? Raíz de 3 sobre 2, y la hipotenusa, ¿cuánto es? 1. ¿Y cuánto me queda raíz de 3 sobre 2 entre 1? Me queda positivo. Raíz de 3 sobre 2. ¿Bien? Pero el signo, nosotros lo vamos a agregar. Vamos con el coseno. El coseno es de 120 o de 60 es lado adyacente sobre hipotenusa, es decir, un medio dividido entre 1, pero un medio dividido entre 1 me queda lo mismo, negativo 1. La tangente la puedo aplicar con estos dos valores. Porque la tangente, acuérdense que es y sobre x. Y sobre x. ¿Cuánto me dio el valor de y? Positivo raíz de 3 sobre 2 entre negativo 1 medio. Hacemos esta operación y me queda 2 raíz de 3 sobre 2. Y más entre menos, da menos. Entonces se elimina y solo me queda negativo raíz de 3. Que es lo mismo que lo hubiese copiado. Miren que aquí ya me salió el signo, ¿eh? Ahí lo tengo. Entonces, con esta forma, utilizando los triángulos especiales, he encontrado el valor de 120. Si usted intenta comprobar en la calculadora, estos valores le van a dar. Si usted escribe coseno de 120, le va a quedar negativo 0.5. Pero nosotros aquí tenemos el valor exacto. Si usted mejor escribe seno de 120, le va a dar esta forma, solo que en números decimales. Si usted su calculadora escribe tangente de 120, le va a dar negativo y este valor. Voy a ir a buscar mi calculadora porque no la tengo. Ya seguimos. Bueno, vean entonces y comprobémoslo. ¿Cuánto es raíz de 3? Raíz de 3 es igual a 1.7320. Bueno, acuérdense de eso. Voy a escribir tangente de 120. Tangente de 120. Me tiene que dar negativo 1.7320. Vamos a ver. Miren, ahí está. Solo que el negativo, esta calculadora no lo... Pero ahí aparece donde está esa pequeña marquita oscura. ¿Ven?
Entonces, nosotros hemos encontrado los valores de manera exacta, así como lo hicimos. Si lo comprobamos con coseno de 120, acuérdense que un medio es 0.5, entonces me va a dar negativo 0.5. Vamos a ver. Coseno de 120. Acuérdense, me tiene que dar negativo 0.5. Negativo 0.5. Entonces, esta es la forma para poder encontrar esos valores que nosotros hemos venido usando. ¿De acuerdo? ¿Dudas con este ejercicio? Profe, Dígame. cuando calculo el número no me aparece la misma respuesta que a usted. ¿Cuál número? Cuando intento sacar el seno de 120 me aparece otro número. Ah, pero su calculadora, recuérdese que la calculadora tiene que tener la letra D arriba. Fíjese qué letra tiene. Acá arriba. Una R. Ah, entonces cámbiela, póngala en D. Búsquela ahí cómo cambiarle, donde dice mode, en esto de acá, D, R, G, el 1 tiene que estar. El 1. Ahora vuelva a hacerlo. Vuelva a hacerlo. ¿Le dio? ¿Le dio el dato correcto, señorita? Bueno, sigámosle ahora. Y vamos a continuar con este otro ejemplo que está acá. Miren, ¿ves? Lo voy a hacerlo acá para verlo de manera más clara. Mejor me parece que haciéndolo yo acá. Toca buscar miren, circunferencia que me he conseguido un platillo de jugar de cocina de mi niña. Tengo que improvisar, joven. ¿Cómo? Me quedé con la duda, señorita, ¿le dio el resultado? No, profe, es que cuando usted me explicó, como el internet está malo, me salí de la clase y cuando volví a entrar ya usted me dijo que iba a estar de nuevo. Ya le ayudo, permítame. La calculadora, esto, arriba tiene que estar la letra D. Entonces primero la vamos a hacer que tenga la letra D. Con el mode, entonces seguimos, no, otra vez no, otra vez no. Aquí. Usted ahorita le aparece esta R en medio. Esta R. Para que ya no esté esta R, tengo que apretar el 1 para que me quede en D. Entonces voy a apretar el 1. Ahora sí. Si escribo coseno de 120 era, ¿verdad? Seno de 120. Mire, ahí está. Hágalo, por favor. Ya. Sí. Ah, bueno. Está bien. Acuérdense, siempre tiene que estar la letra D ahorita. Llegará el momento que utilicemos otras, pero por ahorita solo la letra D. Bueno, seguimos entonces. Nos dice el ejercicio que ahora encontremos los valores del
seno de 230. Coseno de 230. Y la tangente de 200. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a dibujar 230. Hasta acá no me da porque hasta aquí solo van 180 y lo invierto entonces. Iban 180, 190, 200, 210, 220, 230. Hasta aquí. Entonces trazo mi... Aquí lo tengo. Bueno. Yo sé, con lo que acabo de trazar ahorita, que desde aquí hasta acá hay 230 grados. Pero tengo que formar mi triángulo. Y mi triángulo lo voy a formar de tal manera que la línea que voy a trazar siempre vaya a pegar a X. Bueno, entonces lo voy a trazar. Aquí tengo mi triángulo rectángulo. Y en este triángulo rectángulo yo estoy seguro que este de acá mide 1. Porque ya nosotros lo hemos usado. Entonces, no voy a trabajar con 230, sino que voy a trabajar con este ángulo que yo he marcado acá. Alguien que me diga cuánto mide este ángulo que yo acabo de marcar aquí, porque con ese voy a trabajar. 50 grados. Muy bien. 50 grados. ¿Cómo lo hizo su compañera? Acuérdense que hasta acá hay 180. Entonces, 180, ¿cuánto le agrego para llegar a los 230? 50. O la resta. 230 menos 180. Y esto me queda 50. Entonces voy a trabajar con 50. No voy a trabajar con 230, sino que voy a trabajar con 50. Pero 50 no es un valor de los triángulos especiales. No es un valor de los triángulos especiales. Entonces acá vamos a la calculadora. Seno de 50. Coseno de 50. Y me voy a quedar solo con esos tres ahorita. Entonces volvemos. Seno de 50. Ahí lo tenemos. 0.7660. Coseno de 60. Coseno de 50, perdón. 0.6428. Esos datos son los que nos aparecen, ¿verdad? Esos datos son los que nos aparecen. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que el seno es con Y y el coseno es con X dentro de la circunferencia unitaria. Entonces yo ya tengo este valor. Tengo el valor de Y y tengo el valor de X. Entonces ahora sí ya puedo aplicar el seno. ¿Por qué? Porque el seno de 230, ¿a qué es igual el seno? Que es el mismo de 50. Seno, lado opuesto sobre hipotenusa. Ah, y el lado opuesto, ¿cuánto es? Es Y, es decir, 0.7660. Y si lo divido entre 1, me queda lo mismo. 0.7660. Ya tengo ese valor. Ahora, coseno. Acuérdense que el coseno es lado adyacente, pero el lado adyacente ya lo tengo, que es
0.6428. Y si lo divido entre la hipotenusa, que es 1, me queda lo mismo. La tangente. Encontremos la tangente. Acuérdense que la tangente es y sobre x. ¿Cuánto es y? 0.7660 dividido entre 0.6428. Hagamos esa división. 0.7660 entre 0.6428. Ahí lo tengo, vean. 1.1916. ¿Qué me hace falta en todo esto que yo he trabajado? Alguien que me ayude. ¿Qué me hace falta? Es lo último que me hace falta aquí. ¿Quién me ayuda? ¿Qué me hace falta, jóvenes? Algo que no he nombrado y que me hace falta, que siempre tengo que colocarlo yo. Jóvenes. El signo. El signo, muy bien. Eso es lo que me hace falta. Porque el signo no me lo da así como está. El seno en este cuadrante, ¿qué signo tiene? Negativo. El coseno en este cuadrante, ¿qué signo tiene? Acuérdense que estos son negativo, negativo, positivo y positivo. Entonces, el coseno, como el coseno es X, miren en dónde queda, también en las negativas. Y la tangente, ¿cómo queda en este cuadrante? Queda positivo. Comprobémoslo a ver si la tangente me queda este resultado que hemos visto. Entonces, tenemos tangente de 230 grados. Miren, ¿ves? 1.1917, que este lo aproximaron, ¿ves? Exactamente el mismo resultado. Porque aproximando este resultado aquí era 7, pero lo podemos dejar así, no hay ningún inconveniente. Vean. Ahí lo tenemos. Entonces, de esta misma forma yo puedo encontrar todos los valores de todos los ángulos. No importa, las veces que dé vuelta. Con tal forma mi triángulo y encuentre yo el ángulo de adentro, no habrá ningún problema. ¿Dudas, jóvenes, con esta parte que hemos visto? ¿Cuál es si lo hacemos por paso sería dibujarlo? Trazar el triángulo. Luego, habrá triángulos que son especiales. La mayor parte me va a quedar con 30 y 60 y 45, entonces voy a utilizar los triángulos especiales. Si no, con mi calculadora, ya voy a saber yo que esos valores les corresponden a X y a Y. Y ahí solo lo voy a aplicar de esta forma. Pero acá, cuando ya lo haga con el dato original, tengo que tener en cuenta el signo. Ojo con el signo. Porque miren, ¿ves? Si yo en mi calculadora escribo coseno de 230, me va a dar el signo negativo. Solo que aquí en mi calculadora aparece un poquito que no se ve bien, pero aquí está el negativo.
Ahí está el negro. Miren, lo mismo que ahí está. Bueno, ¿dudas, jóvenes? Bueno, ahí vean, ahí está su tarea. Ahí tienen la tarea. Tarea número 1, página 31 es donde estamos trabajando. Bueno, entonces, ¿estamos bien? Bueno, entonces, vamos a tomarnos unos 5 minutitos para cambiar de rutina y continuamos con la clase de física. No se vayan a salir, por favor, vaya. Yo no sé, por ejemplo, Marlene, si la va a cortar ahorita o van a quedar las dos grabadas de una sola. Solo le pondré pausa, profe, ahí estarán las dos grabaciones. Ah, bueno, está bien. Entonces, tomemos los jóvenes unos 5 minutos. Nuestra asignatura de física. Bien, jóvenes. Entonces, vamos a iniciar expresándoles que ahora sí, el responsable de la asignatura de física soy exclusivamente yo. Lastimosamente, el profe nos va a seguir acompañando en física, ¿verdad? No porque era de... Me parecía que era una muy buena opción de estar interactuando con ustedes. Porque a veces uno como estudiante tiende a asimilar los conceptos a veces de la forma que lo explica un profesor o de otro, pero a partir de ahora sí yo soy el responsable de la clase de Física 2. Vamos a asignar la primera actividad y lo que concierne a la reforestación. Ya los jóvenes de la tarde, ellos ya en su mayoría creo que sembraron lo que es el árbol. No sé si recuerdan, yo les había comentado en una clase que vamos a sembrar un árbol. Hay alrededor de unos 5 jóvenes de la mañana que ya me hicieron llegar esa parte. Entonces, esa es la primera asignación que tienen ustedes de los jóvenes de la mañana. Que en el transcurso de esta semana, porque tiene que ser en estos días, para que el invierno nos deje ya un poquito grande nuestro árbol, vamos a hacer esa siembra del árbol. Acuérdense, no es que vamos a ir a cortar un árbol que ya está plantado. No, ahí el que ya está plantado, ahí dejémoslo, es más, cuidémoslo. Sino lo que vamos a hacer es que con uno de nuestros familiares vamos a ir a buscar. Muchos de ellos hacen esa parte de injertar, de sembrar la semilla y ver germinar el árbol. Entonces, vamos a pedir que nos regalen uno y nosotros lo vamos a sembrar y lo vamos a cuidar. Entonces, usted me tiene que hacer llegar 3 fotografías. Una fotografía del árbol antes de sembrar, con el nombre del árbol. Puede ser de madera, de fruto, ¿sí? De sombra. Pero no jardines, joven. No vamos a sembrar chiles porque, o verduras así, sino que
Vamos a sembrar un árbol a futuro que nos vaya a ayudar, que nos va a proteger. Segunda fotografía, la segunda fotografía tiene que ver con usted con el árbol. Y la tercera es usted con el árbol, pero ya plantado el árbol. Son 3 fotografías que tiene que hacerme llegar a mí. Recuerden, en el transcurso de esta semana, los que ya lo sembraron, por favor, cuiden ese árbol. Ese árbol tiene un puntaje grande ahorita en este avance. Yo tengo sus fotografías, yo ya sé dónde lo sembró, yo ya tengo el nombre del árbol. Es decir, que no me va a engañar mandándome fotos de otro árbol, porque eso yo lo tengo bien anotado. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si alguien de la jornada de la mañana tiene dudas con respecto a esa actividad que les hemos asignado. Y si no, pues seguimos. Bueno, entonces vean, ahora nos toca hablar un poco de el movimiento de caída libre. Nosotros hemos venido hablando de 2 movimientos hasta hoy. Hemos hablado del movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? En el cual el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Eso ya lo vi. De ahí pasamos a hablar del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde ahí sí usamos ese nuevo concepto de aceleración. Entonces llegó el momento de hablar de caída libre. ¿Cómo surge caída libre? Pues fíjense que había un señor llamado Galileo Galilei que se encontraba bajo la sombra de un árbol, dicen, de manzana. Y de repente él estaba descansando y observó que las manzanas se desprendían y caían de manera vertical. Y se desprendía otra del árbol y se venía de manera vertical, es de venir de manera recta hacia el suelo. Y a él ese hecho le pareció interesante. Que por qué hacía que todos los cuerpos que se desprendían se vinieran de manera vertical. Él se preguntó esa parte. Entonces, él ideó un pequeño experimento y no sé si logran ver ahí esa torre que está. Entonces, logró y dijo que esa es una torre de Pisa, una torre inclinada que está. Él subió a lo más alto y dejó caer 2 objetos. Un objeto con una forma más grande que la otra, un peso mayor, y los dejó caer al mismo tiempo. Los soltó. Y resulta que, como hecho curioso, los 2 objetos cayeron al mismo instante abajo. Entonces, él se preguntó, ¿y eso que acá hay una interacción del objeto con el aire? Entonces, él se preguntaba y decía, ¿y si quitamos el aire, qué pasará con los objetos? ¿Qué pasará si dejamos caer un objeto y una hoja de papel donde no hay aire? ¿Sí? Donde el aire lo podemos quitar. Eso se logra en los laboratorios. Hay instrumentos o hay aparatos donde quitan todo el aire y dejan solo el vacío. Entonces, eso se llevó a cabo. Y resulta que si dejamos caer una hoja de papel y otro objeto donde no hay aire, donde no esté la resistencia del aire, esos objetos caen al mismo tiempo. Cosa diferente si lo hacemos nosotros ahorita. Porque el aire va a molestar más a nuestra hoja que al objeto que estamos lanzando. Entonces, es así como surge esta nueva temática. El movimiento de caída libre. Entonces, Galileo dijo que había algo que no sabía qué era, que hacía que todos los cuerpos se viniesen hacia abajo. Todos los cuerpos
se viniesen de manera vertical. Entonces, y esa parte es lo que se conoce como la gravedad, que hace que todo objeto que se desprenda caiga de manera vertical. Bueno, entonces, acá está el experimento. Esto lo pueden ver ustedes en su cuadernillo. Tenemos el objeto en el vacío. Miren, tenemos una hoja de papel y un pedacito de plomo. Ustedes saben que el plomo es más pesado que el papel. Entonces, si lo dejamos caer, no hay aire. Por eso dice vacío. Aquí no hay aire. Vacío, dice. Si los dejamos caer, los dos caen exactamente al mismo tiempo. Pero si el experimento lo hacemos, si hay aire, ahí ya va a cambiar. Porque el aire está molestando a la hoja de papel. Entonces va a hacer que el plomo llegue primero al fondo del recipiente. Entonces, esa fuerza que hace que todo vaya hacia el centro se conoce como la gravedad. Y la gravedad es una aceleración. Miren, nosotros en nuestro planeta tenemos esa fuerza gravitacional que nos está atrayendo hacia el centro de la Tierra. Y se llama gravedad. Dice que la vamos a encontrar, esa gravedad va a depender del lugar donde estemos. En las partes altas tendrá un valor, en las partes bajas tendrá otro valor. Y vamos a tomar un valor de referencia que va a estar a nivel del mar. Y va a tener estos dos valores, que son los que nosotros vamos a utilizar. 9.8 metros por segundo al cuadrado y 32 pies por segundo al cuadrado. Estos son los dos valores que nosotros vamos a utilizar. Esa fuerza que hace que todo objeto venga hacia el centro de la Tierra se llama la gravedad. La vamos a representar con G. Y es una aceleración. Entonces, y aquí es donde viene la otra parte. Resulta que las mismas fórmulas, o casi el 100% de las que nosotros utilizábamos en movimiento rectilíneo uniforme, siguen valiendo en caída libre. ¿Bien? Van a seguir valiendo. ¿Qué cambios vamos a hacer? Únicamente la A, que era aceleración en movimiento acelerado, va a pasar a convertirse en la letra G en caída libre. Y este valor de la gravedad ya lo tenemos, ya lo conocemos. Es decir, que este dato ya lo vamos a tener nosotros registrado. La distancia que la encontrábamos en X, ahora la vamos a cambiar por una distancia que será en Y. Por eso ahora será altura o Y. Cualquiera de las dos podemos utilizar. ¿De acuerdo? Miren la fórmula del tiempo. Solo hacemos el cambio por la gravedad. Bien, hacemos el cambio por la gravedad. Hacemos el cambio por la gravedad. Es decir, entonces, que las mismas fórmulas, todas las fórmulas que veíamos, las vamos a utilizar en caída libre. Claro, solo haciendo esa parte ahora de esos pequeños cambios que nosotros tenemos que estar atentos. Analicemos de manera más puntual lo que es la caída libre. Y vean acá. Tenemos dos ejemplos. Tenemos en primer lugar un joven que va a dejar caer el balón de manera vertical. El movimiento, nosotros ya vemos que el movimiento es hacia abajo. La fuerza de gravedad, siempre que el movimiento sea hacia abajo, la vamos a utilizar como positiva. Miren, movimiento hacia abajo, vamos a utilizar gravedad positiva. ¿De acuerdo? Si el movimiento, como en el otro caso, ahora el joven va a lanzar el balón hacia arriba, si lo estudiamos desde esta parte hasta acá, porque el balón va hacia arriba,
pero la gravedad siempre va a querer traer hacia abajo. Entonces vamos a utilizar gravedad negativa. Entonces, si el movimiento es hacia arriba y solo lo estudiamos hacia arriba, vamos a utilizar gravedad negativa. ¿Por qué? Porque aquí hay un intercambio, es decir, está intercambiado. Movimiento hacia arriba, gravedad hacia abajo. Entonces, tiene que ser negativo. Mientras que acá no. Acá el movimiento de ambos es hacia abajo. Entonces, por eso vamos a utilizar la gravedad positiva. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, gravedad positiva. Acá vamos a utilizar solo hacia arriba, gravedad negativa. Y si lo estudiamos solo, ya en su caso de regreso, vamos a utilizar gravedad también positiva. Si estudiamos este movimiento, el balón sube, llega un momento en el cual el balón dejó de subir. Así es, todo objeto que sube, hay un instante donde deja de subir y empieza a bajar. Entonces, en este movimiento, cuando llega acá, vamos a decir que la velocidad final en Y va a ser 0. Cuando sube y deja de subir, la velocidad final va a ser 0, porque dejó de subir y se paró un pequeño instante y luego volvió a bajar. Entonces, acá es donde yo les comentaba, miren los cambios que hicieron. Esto lo cambiaron por la letra A de aceleración. Esta es la fórmula de distancia, pero la distancia la podemos cambiar ahora por Y o por H. Lo mismo acá. Y estas son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar ahora en caída libre. Entonces, vuelvo y les comento. Ahora el movimiento ya es vertical. El movimiento que vamos a utilizar nosotros ahora es vertical, porque ya sea que el objeto baje o que el objeto suba. Pero ya lo vamos a estudiar de manera vertical, en Y. Por eso es que ahora vamos a utilizar Y. Y en vez de distancia. Y esas son así las principales características del movimiento de caída libre, donde aparece ese nuevo concepto de la gravedad. Si el objeto viene cayendo de manera vertical, vamos a utilizar gravedad positiva, porque los dos vienen en la misma dirección. Mientras, si el objeto sube, pero la gravedad siempre es hacia abajo, entonces vamos a utilizar gravedad negativa. ¿De acuerdo en esa parte, jóvenes? Para pasar ya a la parte práctica. Dice acá entonces que calcule cuánto tiempo le tomó a King Kong caer desde la cima del edificio, un edificio que tiene una altura de 300 metros. ¿Cuál era su velocidad al momento de aterrizar sobre el suelo? Aquí tenemos el esquema. Dice, ¿cuánto tiempo le tomó a King Kong caer desde la cima? Ojo, él se está dejando caer, no se lanza. Sí, una cosa es lanzar, que uno le imprime a otra velocidad, pero dejar caer nos da este valor. Valor inicial de 0. Dice que la altura del edificio es de 380 metros. ¿Qué datos me están preguntando? El tiempo que tardó desde que se dejó caer hasta que llegó aquí. El tiempo. ¿Qué otro dato me están preguntando? La velocidad cuando llegó en este instante. Entonces, tengo mi dibujo. Necesito analizar la gravedad. ¿Hacia dónde es el movimiento? Es hacia abajo de manera vertical. Entonces, vamos a utilizar la gravedad positiva. Por eso, en los datos, miren, tengo velocidad inicial 0 porque se dejó caer.
Velocidad final es lo que vamos a encontrar. El tiempo es lo que vamos a encontrar. ¿Cuánto es la altura? Es decir, Y o H, cualquiera de las dos. 300 metros, 380 metros. Y la gravedad, miren, positiva. Entonces, voy a buscar las dos fórmulas para encontrar esa parte. Y nosotros tenemos una fórmula que dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura por Y. Esta es una fórmula que nosotros tenemos. Ya la vamos a ver. Ya se la voy a mostrar. Esta fórmula de acá. Miren. Velocidad final es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Pero como ahora vamos a hacer los cambios. ¿Sí? No se les olvide que ahora la aceleración la vamos a cambiar por la gravedad. Y que la distancia la vamos a cambiar ya sea por Y o por H. Por eso es que queda de esa forma. Entonces, ¿qué vamos a despejar? Vamos a despejar para velocidad final. Esta se hace 0 porque dice aquí que es 0. Entonces no la ocupamos. Y solo me queda velocidad final al cuadrado igual a 2 gravedad por la altura. Pero lo que vamos a encontrar es solo la velocidad final. Entonces, ¿cómo quito este 2? Ya lo vimos nosotros. Para poder quitar ese 2, la única forma es aplicar raíz. Y por eso es que me queda velocidad final igual a raíz de 2 por gravedad por altura. Aquí lo tengo planteado. De esa forma, tengo la fórmula para encontrar la velocidad con la que va a llegar King Kong al suelo. Entonces, en la siguiente hoja, sustituimos los datos. ¿Cuánto es la gravedad? 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto es la altura? 380 metros. Multiplicamos todo esto en nuestra calculadora, dándonos este resultado. Le sacamos la raíz ahí de 7.448, 83.3. Raíz de metros al cuadrado, metros. Raíz de segundos al cuadrado, segundos. Ahí tenés. Con esta velocidad va a llegar King Kong al suelo. Esta es la velocidad que va a llegar. Ya encontramos la velocidad, vamos ahora a encontrar el tiempo. ¿Con qué fórmula puedo encontrar el tiempo? La podemos encontrar de varias formas, pero acá tenemos esta fórmula, miren, ¿ve? Tiempo es igual a raíz de 2 distancias sobre A. Si hacemos los cambios, me quedaría entonces el tiempo es igual a, la tenemos así, 2D sobre A. Pero si ahora hacemos el cambio, sería 2Y sobre G. Entonces solo vamos a sustituir los datos porque ya los tenemos. Miren, 2 por 380 dividido entre 9.8. Como tengo metros arriba y metros abajo, los eliminamos. Solo me quedan segundos cuadrados. Obtenemos la raíz. 8.88 segundos. Esto es el tiempo en el cual se tarda King Kong en poder llegar al suelo. ¿De acuerdo? El tiempo en el cual tarda King Kong en poder llegar al suelo. No sé, jóvenes, si tienen dudas en esta parte. Ahora,
El movimiento es en vertical, por eso es que utilizamos Y, acuérdense. Por eso es que utilizamos Y. Y estamos utilizando la gravedad como parte nueva de lo que estamos desarrollando. Y la gravedad ya la manejamos. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo estamos? ¿Dudas? Si no las hay, vamos a trabajar todos en ese ejercicio, por favor. Trabajemos en ese ejercicio.
Vamos, jóvenes, vamos a ver. Bueno, entonces, veamos lo que dice el ejercicio. Dice que desde un puente se lanza una piedra con una velocidad de 10 metros por segundo y tarda 12 segundos antes de llegar al agua. Aquí dice que se lanza, es decir, una cosa es dejar caer y otra cosa es lanzar. Entonces, lanzar es que se le aplica una velocidad inicial. Y dejar caer es velocidad inicial 0. Entonces aquí está la piedra y la lanzamos de manera vertical. Dice que en llegar al agua exactamente se tarda 2 segundos. 2 segundos se tarda en llegar al agua. ¿Qué me están preguntando? La velocidad final cuando llegó al agua y la altura que tiene el puente. Aquí está. Entonces, analicemos la gravedad. ¿Qué tipo de gravedad vamos a utilizar? ¿Hacia dónde viene el objeto? Hacia abajo. Entonces será gravedad positiva. ¿Para qué me sirve esa parte? Esa parte me sirve para los datos que vamos a obtener. Entonces, dentro de los datos tenemos velocidad inicial, 10 metros por segundo. Tiempo, 2 segundos, ¿verdad? ¿Qué otro dato tenemos? Gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué me están preguntando? La velocidad final. Y me están preguntando la altura, es decir, Y o H. Cualquiera de las dos. Esos son los datos que tenemos del ejercicio. Vamos a las fórmulas que vamos a usar. Bueno, ¿qué fórmula creen ustedes que me permite encontrar la velocidad final? Ajá, de las fórmulas que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos una. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero como ya no es aceleración, sino que será
G por T. ¿De acuerdo? Esto es la fórmula para poder encontrar la velocidad final. Porque tengo la velocidad inicial, tengo la gravedad y tengo el tiempo. ¿Qué fórmula me permite encontrar la altura? La altura la podemos encontrar con Y o H igual a velocidad final más velocidad inicial dividido entre 2 multiplicada por el tiempo. ¿Por qué? Porque ya voy a tener la velocidad final. Entonces ahora vamos al desarrollo de la fórmula. Vamos con la primera fórmula. Vamos a plantear. Sería velocidad final es igual a... ¿Cuánto es la velocidad inicial? 10 metros por segundo más la gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado multiplicado por 12. Bien. Hacemos aquella multiplicación primero. Esta de acá. 9.8 por 2. Eso me queda 19.6. Tengo un segundo arriba y tengo 2 abajo, entonces solo me queda metros por segundo. Si hacemos esa suma, entonces me queda 29.6 metros por segundo. Esta será la velocidad que va a llevar cuando exactamente impacte el suelo. Vamos ahora para encontrar la altura, o es decir, Y. Para Y será velocidad final. Aquí la tengo. 29.6 metros por segundo más la inicial 10 metros por segundo dividido entre 2 multiplicado por 12. Hacemos toda la parte de arriba. Esto de acá me quedándome un total de 39.6 metros por segundo dividido entre 2 por 2 segundos. La manera más fácil es eliminar este 2 con este de 2 y me queda 39.6 y elimino este segundo con este de acá. Metros. Esa es la altura que va a tener el puente. O si no, divide esto y lo multiplica por 2 y le va a dar el mismo resultado que parece. Vean. Movimiento en caída libre. Mismas fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Haciendo los cambios. Acuérdense, tenemos una relación. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí nos aparecen las variables. Aceleración, nos aparece la variable D, pero en caída libre esta A la vamos a cambiar por G. Esta D la podemos cambiar por Y o por H, pero son exactamente las mismas fórmulas que nosotros vamos a utilizar. Entonces, jóvenes, usted me dirá cómo estamos con esta parte. ¿Alguna duda? ¿Dudas, jóvenes?
Bueno, si no las hay, aquí yo les asigno su tarea. Vean. Página 15 del libro, de su cuadernillo. Son 6 ejercicios que tenemos que realizar. ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? No, profe. Bueno, entonces, muchísimas gracias por estar aquí presente. No se les olvide, por favor, los cuadernillos de trabajo. Tienen esta semana para que vayan por ellos, porque los vamos a ocupar la otra semana, especialmente en física. Física vamos a saltar el tema para avanzar. Entonces, jóvenes, muchísimas gracias por estar aquí. Se cuidan y me hacen llegar la tarea, por favor. Cualquier duda, ahí estamos para apoyarles. Entonces, feliz día.